Nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 22 y vamos a leer el versículo 29. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, estaba hablando él a los escribas y fariseos, a los intérpretes de la ley, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Otra traducción dice, erráis porque no conocéis la palabra o las escrituras e ignoráis el poder de Dios. Otra traducción dice, erráis, estáis en error porque no conocéis el principio de Dios, la palabra y el poder de la escritura. La ignorancia de la palabra de Dios es tan grave que te puede causar daños eternos. Esta noche terminamos el volumen quinto, número 5, de esta serie del volumen 1, 2, 3, 4 y 5 del poder de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Yo me humillo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti. Te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te agradecemos por la cruzada, por todo lo que tú hiciste aquí en Dallas, Texas, desde el viernes por la noche, las almas que han sido salvas. Te agradecemos por el conocimiento de tu palabra que tú has impartido durante esos días. Me humillo, Señor, reconociendo que no soy nadie delante de ti. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar, hermanos, por favor. Gracias. La ignorancia de las escrituras o la falta de sabiduría de las escrituras es la razón que hoy en día tenemos tantas sectas, tantas falsas religiones y tantas interpretaciones equivocadas de la escritura, porque no examinamos la escritura, porque no conocemos las escrituras. Los predicadores de hoy surgen y sencillamente predican y tienen sus nuevas revelaciones, y la iglesia, al invés de estudiar, escudriñar y pesquisar, inquirir a la palabra de Dios para saber si es verdad o no lo que están predicando, sencillamente aceptan como hecho de Dios que se tornará un dogma por no haber conocido el valor de la palabra de Dios. Alrededor del mundo, hermanos, donde hemos predicado en 59 naciones, en todos los continentes. Con este viaje que fuimos a India, con esa cruzada extraordinaria en Madras, que tuvimos 70,000 personas en agosto, que se convirtieron 6,700 personas, nosotros completamos 17 veces la vuelta alrededor del mundo, 17. Para que usted tenga idea, hermanos, de las sectas y religiones falsas que hemos visto en China, que hemos visto en Corea, que hemos visto en Europa principalmente, que hemos visto aquí en los Estados Unidos, en la América Latina. Sectas, hermanos, que han inducido y han engañado aún a cristianos, aún a hombres y mujeres que se creían idóneos y capaces y sabios en la Escritura. Por dejar de analizar la Escritura y por la ignorancia de la palabra de Dios, han adherido todo tipo de enseñanza. Y se han llevado una gran sorpresa, que no eran maduros ni arraigados en la palabra como ellos creían. Abra tu Biblia en Mateo capítulo 12 y versículo 3. Como usted sabe, yo te voy a dar 5 segundos para que usted la abra. 5 segundos solo. Mateo 12, 3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No habéis leído? ¿No conocéis la Escritura? ¿No habéis leído? Mateo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo desde el principio, el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo? ¿No han leído? ¿Cómo es posible que iglesias cristianas puedan adherir a la homosexualidad y al lesbianismo cuando la Biblia está escrito? ¿No has leído que desde el principio Dios creó, varón y hembra los creó? ¿Cómo es posible? Mateo 22, versículo 29 que acabamos de leer. Erráis porque no conocéis el poder de la Escritura. Erráis. Juan capítulo 20 y el versículo 9. Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 20 y el versículo 9.
porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido la escritura. No habían entendido. ¿No es interesante? Hechos capítulo 13, versículo 27. Éxodo capítulo. Hechos 13, 27. Hechos 13, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al ordenarle. No conociendo las palabras, no conociendo la escritura. Una vez un predicador estaba predicando y decía, y David oraba 3 veces al día. Y el pastor estaba en la plataforma y decía, Daniel, hermanos. Pero es como está muy similar, Daniel y David, él se equivocó, a veces es normal. Y David oraba 3 veces al día, y el pastor en la plataforma, Daniel, hermano, pero él no podía oír. Y David oraba 3 veces al día, y los hombres malos, envidiosos, le hicieron la ley. Entonces tomaron a David, un hombre de Dios, y lo echaron en el foso de los leones. Y se dio cuenta que no era David, pero era Daniel, pero ya había echado el pobre David en el foso de los leones. Cuando echó a David se dio cuenta, paró el mensaje y dijo, David, salte de allí, ahí es el lugar de Daniel, el león te va a comer, salte de ahí, David, ahí es el lugar de Daniel. La escritura es hecha para que usted la analice, la escudriñe, para que usted la conozca. Como yo he dicho en casi todos los videos de los volúmenes que hemos grabado esos días, en ningún lugar del mundo, ni musulmanes, ni árabes, ni comunistas, nadie, nunca he perdido un debate, una disputa con nadie, porque esta palabra resiste cualquier embate del enemigo. Nunca, nunca esa palabra va a perder para alguna secta o alguna religión falsa, nunca. 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea la ley, el Pentateuco, el Yeshiva, el Torah, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden la escritura, no pueden comprenderla. Juan capítulo 5, versículo 38. Juan capítulo 5, versículo 38. Mira lo que dice la escritura. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, a quien Él envió, vosotros no creáis. Escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que testimonio de mí. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeste a Moisés, creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creeréis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? No podían creer. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tú no tienes 30 años y dices que conoce a Abraham. En verdad te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. No podían entender la escritura, no podían entender la palabra. Segundo lugar, ella contiene el mensaje que debe ser entregado. El mensaje de un predicador, él no debe comprometerse con su concilio o con su supervisor o su superintendente. Él no debe comprometerse con nadie. Él no debe comprometerse con el hombre, ni la posición del hombre, y nadie. Él debe entregar el mensaje que es de Dios, la palabra de Dios, la unción de Dios y cómo ella es. El hombre de Dios predica como la palabra de Dios es. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Mira lo que dice la escritura en el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel que informe mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene de ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando tú predicas con la unción del poder de Dios. Tú predicas bajo el poder de Dios y la palabra rompe, porque el yugo rompe, quiebra y pudre el poder del diablo. Es la unción del Espíritu de Dios, y cuando tú la predicas, ella rompe el poder del diablo. Jeremías capítulo 1 y el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque
a todo lo que te enviaré yo irás tú y dirás lo que yo te mande, lo que yo te diga, dirás mis palabras. Versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y hablarás todo cuanto yo te mande, no temas delante de ellos, porque para que no te haga quebrantar delante de ellos. Capítulo 11, versículo 2. Oí las palabras de ese pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén las palabras de este pacto, las palabras de esta ley. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Las hablarás pues mis palabras, escuchen o deje de escuchar, porque son casa rebelde. Se predica la verdad. Si usted quiere oír bien, si usted no quiere oír, el problema es suyo. Hemos predicado sobre los videos, hemos predicado sobre los Nintendos. Ministros y pastores no han querido creer. Ahora sus hijos están enfermos, sus hijos tienen diabetes, sus hijos han quebrado brazos, han tenido accidentes por criticar al ministerio. Yo traigo la palabra, yo soy un servo de Dios y te digo la verdad. Si tú quieres creer bien, no quieres creer, el problema es tuyo. Los hijos son tuyos, la casa es tuya. Yo cumplo en entregarte a ti la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los admonestarás de mi boca. Oirás la palabra y admonestarás de mi boca. Tienes que predicar la verdad. Cuando predicas la verdad, te das cuenta que fue el gran regalo que Dios dio al hombre. Abraham Lincoln dijo, el mayor regalo que Dios dio al hombre fue la palabra de Dios, fue la Biblia. Hechos capítulo 5 y el versículo 20. Hechos capítulo 5 y el versículo 20. Mira lo que está escrito allí. Y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. No hay nada más grande cuando un predicador predica y las almas ven adelante a convertirse, porque es el poder de la eficacia de la palabra de Dios. No hay nada más grande do que oír a un predicador genuino, a un hombre que fluye la palabra y el Espíritu de Dios. No hay nada más terrible cuando un predicador se compromete con sus líderes, su liderazgo, su concilio. Cuando el predicador se compromete con los que están arriba de él. Ya no puedes predicar la verdad. Si no puedes predicar la verdad, salte del ministerio y ponte a hacer zapato, porque el púlpito es para predicar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios y para predicar la verdad de Dios. Tito capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Exhorta y reprende con toda la autoridad. Una vez, esposa de un pastor dio un consejo a su esposo y le dijo: tú eres pastor. Cuando tú te pongas a hablar al pueblo, ponte detrás del púlpito y para derechito para que todos te puedan ver. Hables con autoridad para que todos te respeten, y hables poco para que todos te quieran. Prediques la palabra. Segundo Timoteo 2:15. No hay nada más extraordinario que te presentes como hombre de Dios, perfecto, aprobado, que sepa manejar bien la palabra de la verdad, que sepa manejar la palabra de la verdad. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice la escritura: cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, denuedo. Tantos nos han dicho: oh, doctor Irión, ¿no tienes miedo de hablar de las evidencias de Disney? No, porque lo que yo digo yo pruebo. Lo que yo digo, yo pruebo, yo sostengo. Y si alguien no lo puede hablar o no tiene capacidad de hacerlo, al invés de criticar, tiene que orar por aquellos que pueden hacerlo, aquellos que tienen la valentía de hacerlo, el poder y el denuedo y la osadía para hacerlo. Porque te predico la verdad por amor de ti y amor a las almas. Los profetas del pasado predicaban la verdad y sus cabezas rolaban en la calle. Tienes que predicar la verdad. Cristo murió por la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es predicar la verdad. Hechos 13, versículo 44.
El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ella contiene el mensaje que debe ser entregado. Y la ignorancia de las escrituras es por la falta de sabiduría y por la pérdida de tiempo tuyo por no conocer la escritura. Y te repito, el diablo sabe que tú no sabes, o él sabe que tú sabes. Tercero, la pureza de la palabra. Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. La pureza de la palabra. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. Palabras limpias. Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada es la palabra de Jehová, escudo a todos aquellos que creen en él. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30 y el versículo 5. Proverbios capítulo 30 y el versículo 5. Mira lo que dice la escritura. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo en lo que él espera. Es limpia la palabra de Dios. George Miller, este hombre allá del orfanatorio de Bristol, leyó 100 veces la Biblia. 100 veces leyó la Biblia. Y él decía: la Biblia es la base de mi fe, es la base de mi creencia, es la base de mi ministerio, es la base de mi familia, es la base de mi poder, es la base de la unción y la base de mi conocimiento. No puedo vivir sin ella. Es como el aire que yo respiro y la comida que yo como. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Cuarto lugar, la ley es perfecta. La ley de Dios, la palabra es perfecta. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La ley es perfecta. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es perfecto. Salmo 119, versículo 42. 119, versículo 42. Mira lo que dice la escritura: y daré por respuesta a mi avergonzador, porque en tu palabra he confiado. Tu palabra he confiado. La santidad de la palabra. Romanos capítulo 7 y versículo 12. Romanos capítulo 7 y versículo 2. Mira lo que dice la escritura: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es buena. Es palabra de Dios. Es buena. Una vez un hombre fue a un viaje. Compró el ticket del barco, pero no tenía dinero para comer. Compró algunos panes, hizo algunos sándwiches. En el primer día tenía hambre, comió el primero. El segundo día tenía hambre, comió el segundo sándwich. El tercer día comió el tercero. Y quedó 3, 4 días sin comer. Tenía un hambre terrible. Y él miraba a la gente comer adentro del restaurante, del barco. Y un día él no aguantó más, y de levantarse y mirar por arriba de la ventana y mirar la gente comiendo. Y venía uno de los sirvientes de la cocina que estaba caminando arriba en el barco, y él lo paró y le dice, y dijo: yo haré lo que tú quieras, yo quiero comer, yo tengo hambre, yo haré lo que tú quieras, por favor, dame un plato de comida, yo te limpio la cocina, yo te limpio el barco. Y el hombre lo miró y dijo: pero tú no has comido porque tú no quieres. ¿Pero cómo? Pero tú no has comido por tu ignorancia. ¿Cómo? ¿Dónde está el ticket suyo del barco? ¿Cuál ticket? ¿El ticket del pasaje que usted compró? Y él lo buscó y dijo: está aquí. Y lo levantó el ticket y dijo: mira, señor, aquí está escrito: el portador de este pasaje tiene el derecho de usufruir de todas las comunidades del barco, sea la piscina, sea el club, sea el restaurante. Todo está incluido en el ticket. Usted pasa hambre porque usted no leyó el ticket. Déjame decirte a ti: el diablo tiene ventaja sobre ti, el diablo te enferma y el diablo te destruye porque tú no has leído el ticket. Lea el ticket, la palabra de la vida eterna. Lea la palabra. La palabra dice que el diablo está juzgado, perdido y condenado. Lea el ticket. Aleluya. Hay miles de promesas en su escritura. Lea la palabra y usted verá que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, aleluya.
quinto lugar, tienes que guardarla. Es un mandato, es un mandamiento. Primero, tienes que esforzarte en guardarla. Josué capítulo 23, versículo 6. Josué capítulo 23, versículo 6. Tienes que esforzarte a guardar. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarlos ni a la derecha ni a la izquierda. Segundo, tienes que tener entendimiento en guardarla. Primero Crónicas 22, versículo 12. Primero Crónicas 22, versículo 2. Jehová te da entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Tercero, prudencia en guardarla. Proverbios capítulo 28, versículo 7. No me mires a mí, corre la tranca y vamos. Proverbios 28, 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el compañero de glotones avergüenza a su padre. Guarda la ley, guarda la palabra, verifique la palabra, exhorte en la palabra, cree en la palabra, ande en la palabra, vive en la palabra, cree en ella, madurezca, sea un hombre lleno del poder y de la unción del conocimiento de la palabra. Cuarto, desea en guardarla. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de tu vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas sus palabras de la ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que aprendas a guardar. Una vez una chica en los años 60 en la Unión Soviética estaba preparando su tesis para presentarla en el Kremlin, su tesis del marxismo-leninismo. A las 4 de la mañana, cuando estaba terminando de escribir su tesis para hablar a las 9 de la mañana, ella encontró la Biblia de su abuelo en la biblioteca de su abuelo. A las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, ella encontró a Jesús como su Señor y Salvador, y acababa de escribir su tesis del marxismo-leninismo, del ateísmo. A las 9 de la mañana, cuando ella fue a hablar delante de una multitud extraordinaria sobre la tesis, dijo: voy a hablar mi tesis esta mañana, pero solamente que hay un pequeño cambio. El pequeño cambio es este: que el marxismo y el leninismo no existe, es un sueño irreal. Conocí a Cristo, su palabra, esta madrugada a las 4 de la mañana, y cambió mi vida y cambió mi corazón. Encontré a Cristo como mi Señor y Salvador, y ahora soy salva. Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Tienes que guardarla en el corazón. Sexto lugar, Salmo 37, versículo 31. Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en el medio de mi corazón. Jeremías 31, versículo 33. Mira lo que dice la Escritura. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice la palabra, Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razones, dándole razón. Capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Segundo Corintios 3:3. Mira lo que dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Está dentro de ti, vive en ti. Una vez un contrabandista de Biblia fue a la Unión Soviética en los años 50. Cuando él estaba en el cuarto de su hotel, el Señor le vino a él y le dijo: en la bandeja de la comida que la señora va a venir a limpiar el cuarto, pone un Nuevo Testamento. Él dijo: Señor, tú sabes que yo no puedo poner el Nuevo Testamento. Tú pones el Nuevo Testamento en la bandeja. Él puso el Nuevo Testamento. La mujer vino a limpiar el cuarto y no vio porque él puso una servilleta por arriba. La mujer llevó la bandeja con un Nuevo Testamento adentro. Eso era un crimen en los años 50, 60, hasta que la Unión Soviética dejó de ser comunista.
Tú introducir Biblias y contrabandear Biblias detrás de la cortina de hierro. Eso lo hicimos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando tenía 22, 23, 24 años. Cuando éramos no, eso fue ayer. Cuando él puso el Nuevo Testamento, después de 5 minutos, venía a tocar la puerta. Y él dijo, Señor, yo sabía que era la KGB. ¿Por qué te fui a hacer caso? ¿Cómo me voy a poner un Nuevo Testamento en este hotel en Moscú? Y la gente tocó la puerta y él abrió la puerta pensando que era la KGB. Para su sorpresa, estaban todas las sirvientes del hotel. Y todas las sirvientes del hotel lo miraron. Y la que él había puesto el Nuevo Testamento le miró a él y dijo, Señor predicador, todas nosotras estamos enojados con usted porque usted solamente ha dado un Nuevo Testamento a esta señora y todos nosotros queremos un Nuevo Testamento de la palabra de Dios para estudiar la palabra de Dios. Oh, grande es Jehová, grande es Jehová. Hay hambre y sed de conocer la palabra, hambre y sed de amar la palabra. ¿Cuántos hermanos han dado su vida por la palabra? Oh, my friend, yo que ya estuve en la cortina de hierro, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, la Unión Soviética, la cortina de bambú, China y los países comunistas detrás de la cortina de hierro, la cortina de bambú. Puedo entender lo que ellos pasan. Tú no puedes entender porque lo que el corazón no, lo que los ojos no ven, el corazón no puede sentir. Algunos la desprecian la palabra de Dios. Algunos no lo aceptan como palabra de Dios porque es un espíritu que le bloquea la mente para no entender la palabra. Primero, algunos que la desprecian, la escarnecen la escritura. Segundo Crónicas 36, versículo 16. Los enemigos de la cruz, los enemigos de la palabra, los enemigos del evangelio, los enemigos de Dios. Segundo Crónicas 36, 16. Mas ellos hacen escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Cuidado en escarnecer de la palabra, cuidado en escarnecer del predicador, cuidado en no tener sus palabras en estima. El Señor te puede juzgar. Segundo, no guardaron su palabra. Salmo 78, versículo 10. Salmo 78, versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Los descarriados que conocen a Dios y se descarrían de la iglesia, su estado torna-se 7 veces peor de lo que él era, porque él sencillamente se descarrió y no guardó la ley de su Dios, no guardó la ley del Señor. Tercero, la desecharon la palabra. Isaías capítulo 5, versículo 24. La desecharon la palabra. Mira lo que dice la escritura. Lea, abra y lea. No me mire a mí, no, ya te dije. Abra y lea, no me mires a mí. Isaías 5, 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la palabra de Jehová de los ejércitos y abominaron la ley del Santo de Israel. Cuando tú rechazas la palabra, tú estás bajo maldición. Cuando tú rechazas el mensaje y no quieres creer el mensaje, cuando no eres sumiso a la palabra de Dios, estás en un caos y estás a camino de la destrucción. Cuarto, se rebelaron contra la palabra. Isaías capítulo 30 y el versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos se han escarnecido y se han burlado de la palabra y hoy no existen más? Un joven en California, cuando terminé una campaña, él estaba sentado en el banco y yo le dije, el Señor quiere salvarte. Él llegó delante de mí y dijo, no creo en ti, no creo en el Señor, no creo en nada de lo que tú has dicho. Y yo dije, el diablo te quiere matar. Y él dio las espaldas y salió de la iglesia. El día siguiente, era un lunes, él estaba camino de su trabajo en San Diego y tuvo un accidente en el freeway y el carro dio vuelta y él quemó vivo, murió quemado vivo. Rebeló contra la palabra de Dios. Cuando tú te rebelas contra la palabra de Dios, lo que viene para ti es juicio de parte de Dios. Cuando Dios terminó la ley y Moisés habló al pueblo, dijo, dejo camino de vida y camino de muerte.
escoged la vida y obedezcáis mis mandamientos, mis preceptos y mis palabras y viviréis. Camino de muerte, si después de haber oído esas palabras no obedezcáis mi ley y mi palabra, vendrán todas las maldiciones contra ti. Y por eso leer el Deuteronomio 28. Para leer todas las maldiciones allá que usted puede encontrar, maldición y bendición. Quinto lugar, no escucharon las palabras. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Traigo a ti juicio. Traigo a ti juicio porque no escucharon la palabra. Y te traigo a ti destrucción. Cuando tú rechazas un predicador, cuando tú rechazas tu pastor, cuando tú rechazas la palabra de un hombre de Dios que predica a ti, que por su sudor y su sacrificio está en el púlpito para edificarte a ti, al invés de bendición ser la palabra, ella se torna maldición. Porque la Biblia dice, yo puedo edificar, yo puedo destruir, dice Dios. Yo puedo sanar y yo puedo matar. Yo puedo sanar y yo puedo herir. En Él está la luz, en Él está la vida y en Él está la muerte. En Él está la destrucción y en Él puedo derribar, levantar, sanar o destruir. En Dios está el poder. En Dios está el poder y en sus manos está la autoridad para juzgarte o para bendecirte. Sexto lugar, la dejaron la palabra. Jeremías capítulo 9, versículo 3. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz ni mi palabra, ni caminaron conforme a ella. La dejaron. Séptimo, se olvidaron de la palabra. Oseas capítulo 4, versículo 6. Quiero verte encontrar Oseas ahora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira qué extraordinario. Tú rechazas la voz de Dios, Dios se olvida de tus hijos y te maldice. Igual el pastor que nos criticó, oh, el doctor Orión es exagerado. No, eso de los Nintendos, Dios lo usa en todo el mundo, pero exagerado. Al momento que nos criticó el ministerio, al momento que apuntó su dedo, porque están en un montón, muchos pastores sin discernimiento, sin llamado al ministerio, con envidia, con celo y envidia de tu unción, de tu poder, de la autoridad que tienes. Al momento que criticó el ministerio, oh, es fanático y ha exagerado. El hijo subió arriba del sofá de la casa y dijo, yo soy Pokémon. Y se echó para abajo, y al echarse para abajo quebró el hombro y quebró el brazo. Al momento que criticó el ministerio. Si Dios lo hubiera maldecido, le hubiera quebrado el cuello el niño. No lo hizo por misericordia, porque el pecado de los padres pagan a los hijos. Paga hasta la tercera y la cuarta generación. Yo no quiero maldición a Catherine Jr. Oh, no. Yo quiero ellos bendecidos, sabios, inteligentes. Yo quiero mis hijos predicadores el día de mañana de la palabra de Dios. Yo quiero amar a Dios. Yo quiero honrar a Dios en mi vida, mi carácter, mi cuerpo, mis ojos, mis manos. Yo te amo, Señor. Yo quiero honrarte hasta el fin. Yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero ir aquel día, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, aleluya. Una vez en California yo hablé a los hombres de negocio, los hombres del evangelio completo, los hombres de negocio en California. Cuando terminó, vinieron dos hombres delante de mí y me dijeron, nosotros somos astronautas de la NASA, no creemos en nada lo que usted ha dicho. Ellos esperaban que yo iba a tener una respuesta de compasión hacia ellos o algo así. Yo no creo en nada, doctor Orión, que usted dijo, y no menciona la Biblia, la palabra de Dios, porque no creo en ella. Yo le dije, ¿tú no crees en la palabra de Dios? No. ¿Tú no crees en Dios? No. Y le miré bien en los ojos de los dos y le dije, I don't care. A mí no me importa. Y quedaron conturbados porque no esperaba esa. Oh, really? I said, really? Do you want to go to hell? Go, enjoy it. It was made for you. ¿Quieres ir al infierno? Vete, disfrútalo, fue hecho para ti.
Oh, really? Say, yes. Se quedaron desconcertados porque pensaron que yo iba, oh, I'm sorry. Pero no son niños, ellos saben lo que es la verdad, ellos saben lo que es la palabra. Oh, me dijo, oh, wow, well, okay, all right. Y le dije, pero ¿sabes qué? Le dije yo a los dos, tú no crees en la Biblia, pero la Biblia habla de ustedes dos. Oh, ¿verdad? La Biblia habla de mí, sí. La Biblia te llama necio el que no cree en Dios. Necio el que dice, no hay Dios. Necio el que escarnece la palabra de Dios. Dios habla de ti. Necio. Otro lugar hay aquellos que la menosprecian. Juan capítulo 15, versículo 25. Juan capítulo 15, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Me aborrecieron sin causa. Amós capítulo 2, versículo 4. Se rebelaron contra la palabra de Jehová. Tito capítulo 2, versículo 15. Versículo 5. Para que no blasfeman a Dios. Para que no sea blasfemado a Dios. Para que no sea blasfemado en la palabra. Una vez Billy Graham fue a visitar los miembros de su iglesia. Cuando Billy Graham era jovencito, Billy Graham fue a visitar a los miembros de su iglesia. Y cuando él llegó en la puerta era de vidrio, entonces él podía ver los miembros de su iglesia, parte de adentro de la casa. Y Billy Graham llegó, era bien jovencito porque él empezó como pastor. Llegó Billy Graham y dio tiempo para que la gente se preparara para su visita. Pero cuando llegó Billy Graham y miró por la ventana de vidrio y miró los miembros de su iglesia allá adentro, estaban jugando cartas, barajas. Y cuando miraron a Billy Graham, y Billy Graham tocó la puerta, pasaron la mano en las cartas y le pusieron las cartas debajo de la mesa. Y cuando entró Billy Graham le dijeron, oh, good morning, Reverend. Y sacaron la Biblia que estaba al lado del sofá. Estamos meditando en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Aleluya. Watch out, my friend. Watch out, my friend. Algunos de ustedes han dado más instancia para mirar el programa de Cristina do que leer y entender la palabra de Dios. Watch out, my friend. Dios te va a juzgar en su tiempo. Oh yes, as sure as the Lord lives. Cuán seguro como Él vive, Él te va a pedir cuenta de la sangre de los mártires y de la iglesia, que allá en la cortina de hierro de la bambú no tiene un ejemplar de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestras Biblias están llenas de polvo. As sure as he lives, tan cierto como Él vive, Él juzgará el occidente por no haber menospreciado su palabra y no haber conocido su palabra. Noveno lugar, la invalidaron la palabra por sus tradiciones. Marcos 7:9. La invalidáis por sus tradiciones, dijo Dios a los escribas y fariseos. La invalidáis. ¿Qué es invalidar? No hacerla autenticada, con poder, con autoridad, no tener reverencia hacia ella. Jesús se maravilló y volviéndose le dijo, vosotros la invalidáis por vuestra tradición. Su lectura en público. Es necesario leer la palabra de Dios en público. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11. Vámonos, vámonos. Avance, avance. Cuando viniere todo Israel presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. Leerás esta ley delante de todo Israel. Josué capítulo 8, versículo 35. Josué capítulo 8, versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños de los extranjeros que moraban entre ellos. Segundo Reyes 23, versículo 2. Segundo Reyes 23, versículo 2. Y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos la palabra del libro de la ley, desde el más grande al más pequeño. Y leyeron del libro del pacto de la ley de Jehová en la casa de Jehová. Bendita sea la palabra de Dios, aleluya. Nehemías capítulo 8 y el versículo 3.
Nehemías capítulo 8 y versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Jehová. Aleluya. Versículo 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de su Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne de los 7 días, y del 8º día solemne asamblea según el rito. Capítulo 13 y el versículo 1. En aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Israel. Jeremías capítulo 36 versículo 6. Jeremías 36 versículo 6, mira lo que dice la escritura. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerás también a los oídos de todo Judá y de todas las ciudades. Las leerás en público, las leerás delante de todos, las admonestarás delante de mí y las leerás la palabra. Cuando tú lees la palabra, ella es poder, ella es unción. Una vez un joven estaba dentro del tren y había un muchacho leyendo un libro, pero el libro era bien finito. Y dijo el muchacho: ¿qué libro estás leyendo? Y dijo el joven: estoy leyendo la Biblia. Y el joven que preguntó se asombró y dijo: ¿la Biblia? ¿Pero la Biblia es gruesa? No, la mía no. Es que yo tengo un pastor muy intelectual, y cada vez que él dice esta página no sirve, la quitamos, y solo me restó este poquito que está aquí, bien finito. ¡Qué tremendo! Cuando tu pastor no predicar más la palabra de Dios, cuando tú no ser más alimentado más en la palabra de Dios, cuando Él ya no llene más las expectativas de tu corazón y de tu vida, cuando Él ya no te puede más hacer temblar con el poder del Espíritu Santo, retírase de su iglesia. No muera espiritualmente. Cuando tu pastor ya no pueda más predicar la palabra de Dios, porque él no es apto al ministerio. Cuando él no puede más hacerte temblar bajo el poder del Espíritu Santo y te predica cosas que no edifique, retírase, retírase y busque una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de vida, una iglesia donde puedas respirar la autoridad y el poder de la palabra. Cuando ya no más puedes recibir la palabra, es porque algo está mal. Tercero, la imparcialidad de las escrituras. Las escrituras es imparcial. Ella no va en una balanza ni a un lado ni al otro. Ella es en el medio. Cada uno será juzgado de acuerdo a sus acciones. Éxodo capítulo 12, versículo 49. Éxodo capítulo 12, versículo 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Levítico 22, 24, 22 es lo mismo. Números 9, 14 es lo mismo. La misma ley tendrá el que nació en Israel, o aquel que es natural, o al extranjero. Temeréis a Jehová y santificad a Jehová, porque Él es santo. El mismo derecho tiene el ciudadano de Estados Unidos, como el residente de los Estados Unidos, como el ilegal en los Estados Unidos. Los tres son hechos y creados a la imagen del Dios Todopoderoso. Los tres tienen el mismo derecho de sobrevivir y de vivir. Los tres son iguales. Está escrito en la palabra de Dios. Está allí y usted no la puede cambiar. Está escrito. A veces un joven fue a predicar una mañana, estaba muy nervioso. Se había él graduado del seminario bíblico e iba a predicar su primer sermón. Ahí estaban los líderes de su concilio y él estaba muy nervioso. Y él se paró en la plataforma, como aquí, el púlpito así, arriba de una plataforma, pero bien siguiente al pie de la plataforma estaba lleno de sillas, estaba lleno de hermanos, bien cerquita. Y él estaba muy nervioso. Y cuando él abrió la Biblia, él se dio cuenta que él se olvidó el bosquejo del sermón. Y cuando se olvidó el bosquejo del sermón, blanqueó su mente. Había estudiado su mensaje, pero perdió la hoja, o la dejó en casa, y quedó muy nervioso. Y estaban las personas bien cerquita de él, y el púlpito estaba bien cerca, bien a la orilla. Y él dijo: en esa mañana yo voy a
Yo voy en esta mañana. En esta mañana yo voy. Yo voy en esta mañana. Y los pastores empezaron a mirar, estaba muy nervioso y estaba bien cerquito el púlpito, bien cerquita de la plataforma y de la orilla, y estaba lleno de personas. Y una señora anciana, una viejita bien cerquita, estaba de él. Y él estaba muy nervioso y empezó a tomar el púlpito y empezó a temblar el púlpito con la mano. Y yo voy esta mañana, yo voy, y nervioso. Y de momento se cayó él, y se cayó el púlpito, y se cayó la Biblia, el vaso de agua, y se cayó todo. Se cayó arriba de la hermanita, la viejita que estaba ahí. Y él dijo: hermana, perdón, hermana, perdón. Dijo: no, mi hijo, no hay ningún problema. La culpa es mía, usted avisó muchas veces. Yo voy. En esa mañana yo voy. Quien no salió del lugar fui yo. Abre la boca tuya, estudia la escritura y Dios te llenará. Abra la boca tuya y estudia la escritura, y cuando la estudie Él te llenará de poder, Él te llenará de autoridad, Él te llenará de unción, Él te llenará del poder y de la autoridad del Espíritu de Dios. Porque cuando estudias la palabra y estás listo para predicarla, pon el dedo en la cara del diablo y diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, soy amado por Dios, soy ungido por Dios, escogido por Dios, santo por Dios, regenerado por Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Glory to God, glory to God, glory to God. Y cuando prediques la palabra, prediques con poder, prediques con unción. No importa si estás cansado, no importa si estás agobiado, preach the gospel of Christ. Aleluya. Aleluya. Cuando yo fui a Amsterdam 83, la conferencia de Billy Graham, yo tenía 20 años. Ahora vamos a ir de vuelta en julio, Amsterdam 2000. Va a haber 10,000 evangelistas de todo el mundo. Yo oí el gran mensaje del doctor E.V. Hill. Black preacher, un predicador moreno. Qué unción había este hombre. En la sesión plenaria con Billy Graham y todas sus personas en la plataforma, cómo predicó este hombre aquella noche. Predicadores de Amsterdam 83, evangelistas de todo el mundo, prediquen la palabra, prediquen en la calle, prediquen en el autobús, prediquen en el avión, prediquen en el trabajo, predique caminando, predique acostando, predique en los barrios, predique en las ciudades, predique en los edificios, predique en todos los lados, predique en los barrios de té, predique en tu país, predique afuera, predique la palabra, predique al mendigo, predique a la señorita, predique al varón, predique a la mujer, predique al anciano, predique al niño, predique la palabra. Predica la palabra. Preach, 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 preach. Predica, 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 predica. Preach, 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 preach. Predica, predica, predica. Preach the word of God. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Preach the gospel of Christ. Hallelujah. Bendito sea su nombre. A mí me encanta evangelizar en los aviones, porque el que no quiere oír no tiene escape. Se levanta, va al baño, pero tiene que regresar al mismo lugar. No tiene escape. There's no way to get away. Cuando yo iba a Japón en el 85, un hombre muy intelectual se sentó a mi lado. Yo le dije: ¿estás listo para viajar? Sí, estoy preparándome psicológicamente. Yo le dije: all right, tú te preparas psicológicamente, yo espiritualmente. El avión cae, yo voy al cielo y tú vas al infierno. How you talk to me like that? ¿Cómo me hablas de esa manera? Well, I'm telling you the truth. Te estoy hablando la verdad. You must be a preacher. Le dije: you got it. Tienes que ser predicador. Yes, lo soy. Y se viró la cara y dijo: I don't want to talk to you. Dije: no hay problema, tú tienes 18 horas para levantarte, ir al baño, pero aquí voy a estar esperándote. Cuando te sientes aquí, que lo voy a agarrar. Remember, I'm gonna get you.
Cuando el avión estaba para llegar en Corea, yo dije, Dios, tiembla este avión, pero tiémblalo. No te olvides que estoy aquí. Tienes que tener cuidado como tú oras, porque la Biblia dice en Génesis 8, y Dios se acordó de Noé en el arca. Fíjate, lo había olvidado allá dentro del arca. Tienes que tener cuidado lo que dices. Tú dices, Dios tiembla el avión, tienes que dar el nombre de la línea, el avión, el vuelo y para dónde vas. He's very busy. Está muy ocupado. No, just kidding. Estoy jugando contigo. Dice, Señor, tiembla el avión, pero yo estoy aquí, no te olvides. Hermanos, el avión cuando fue a llegar a Corea del Sur, a Busan, entró adentro de una nube en que estaba lista, cargada de agua para llover. Cuando entró el avión, el overhead bins arriba abrieron y empezaron a caer las maletas. El señor muy orgulloso, estaba dormido a mi lado, estaba dormido. Y cuando despertó, what's the matter? What's the matter? What happened? What happened? What happened? Sir, the plane is going down. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El avión está cayendo. ¡Wow! ¡Wow! That's right, I told you. Yo te dije, pero ahora tú rechazaste la palabra. Tú menospreciaste la palabra y no quisiste hablar conmigo. Ahora las serpientes te están esperando en el infierno. El diablo te va a recibir en persona. No, say yes. No, yes. No, yes. Get ready. You are going down. Get ready, my friend. Cuando el avión caiga, yo subo y tú desciendes. No, say yes. ¿Sabes lo que él hizo? Sacó el cinto de seguridad. Sacó el cinto de seguridad y se arrodilló al lado de la silla. No, no, no. Yo, yes, 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 yes. Y decía, Dios, no lo oiga, Señor. No lo oiga, no lo oiga. Es orgulloso, es prepotente. No lo oiga. No lo vayas a oír. Y decía, oh no, oh my God, listen to me. No, don't listen to him. Don't listen to him, oh God. Muy orgulloso, muy prepotente. Oh, le dije, no tienes más tiempo. Tienes que convertirte, ser bautizado, ir a un colegio bíblico. That's no way. You are dead. Llegó a Corea temblando. Y recibió a Cristo como su Señor y Salvador temblando. Hoy es el presidente de los hombres de negocio del Asia. Dios lo salvó adentro del avión. Prediques la palabra. Preach the gospel of Christ. Hallelujah. Preach the gospel. Hallelujah. Cuarto lugar, todo pasará, pero la palabra nunca pasará. Mateo 5:18, pasará una jota o coma, nunca podrá pasar una jota o una coma, porque mi palabra no puede pasar. Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Quinto lugar y último lugar, confiese la palabra de Dios, confiese sanidad. Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová Rafa, Jehová que te sana. Crea en la palabra. Mateo 8:5-13, crea la palabra de sanidad. 2 Corintios 4:13, creí, por lo tanto hablé. Salmos 116:10, creí, por lo tanto confesé con mi boca. Tienes que creer, tienes que confesar, tienes que alabarlo, decir, tu palabra dice. En Éxodo 15:26, aquí está escrito, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, Jehová que te sana. Y termino con esto. El hermano Andrés, el contrabandista de Dios, tiene que leer sus libros. Cuando yo lo conocí en Holanda, yo le di un beso para correr la unción, porque el hombre es extraordinario. El contrabandista de Dios tiene que leer sus libros.
el presidente fundador de Open Doors, Puertas Abiertas, que contrabandeaba Biblias detrás de los países comunistas alrededor del mundo. Cuando él fue a Checoslovaquia y salió de Checoslovaquia para entrar en Polonia, su carrito venía bien bajito, bien bajito. Y cuando llegó en la frontera de Checoslovaquia y Polonia, el guardia salió para ponerle a él la estampilla de la visa. Y cuando le miró que el carro venía bien bajito, porque el carro venía cargado de Biblias, era un Volkswagen. ¿Sabe qué es el Volkswagen? El Volkswagen, la cucarachita esa. Volkswagen, hombre, no sé, el Volkswagen. Beetle, something like that. Cucarachita, en otras palabras. Venía bien bajito el carro, pesado, lleno de Biblias. El hombre salió afuera y dijo: ¿tú tienes algo en este carro? No, yo no tengo. Sí, tú tienes. ¿Hay un problema de los amortiguadores o qué es? No sé. Y el Señor le dijo a él, al hermano Andrés: sal del carro, ¿quieres revisar? Y él dijo: no, Señor, ¿cómo va a hacer eso? Y dijo al hombre: ¿tú estás nervioso? No, yo no estoy nervioso. Y Dios le decía: sí, tú sí estás nervioso. Y el hombre dijo: dame el pasaporte. ¿Dónde vas a ir? Varsovia. Muy bien. Llevó el pasaporte para adentro para poner la estampilla, pero no la puso. Regresó de vuelta y dijo: ¿qué tienes en el carro que está tan bajito? Estoy curioso. ¿Así es el carro? No, así no es el carro. Ningún carro viene pegado al suelo. Algo está mal. Y el Señor le dijo: sal del carro y déjalo revisar. Y él inclinó la cabeza y dijo: Señor Jesús, cuando tú estuviste en la